Bueno, pues nos da muchísimo gusto en saludar a esta hora de la mañana al binomio Cynthia Viteri, Mauricio Pozo. Este binomio tiene enormes posibilidades de alzarse con la victoria y seguramente, al igual que los otros, optar por competir con los finalistas en una más que segura segunda vuelta. Sí. De a poco nos vamos convenciendo que habrá segunda vuelta. Y tal como caminan las cosas, especialmente con los conflictos de carácter ético, las circunstancias de la corrupción, que nunca en la historia de nuestro país han registrado estos eslabones tan complejos de audacia, diría yo. Reparta usted, estimado amigo oyente, las responsabilidades que crea menester repartir. Ubique, indicie, esté en su libertad, pero aprenda a leer, a investigar. El Internet ahora es una herramienta fabulosa, impresionante, para establecer recorridos de vida. Esto es importante, no es que un árbol torcido tiene remedio. Un árbol torcido, nuestros abuelos mencionaban que no tiene remedio. El torcido muere torcido. Esta comparación de un árbol, es una grosería compararlo con los actuales actores de audacias y atrevimientos frente a los recursos públicos y frente a los activos del Estado, que son de propiedad del pueblo ecuatoriano. Al saludar a Cynthia Viteri y a Mauricio Pozo, distinguidos candidatos, quiero expresarles, digamos, mi complacencia de tenerlos acá, de anhelar, al igual que de los otros binomios, anhelar éxito y que sean las bondades de cada perfil de candidaturas, de cada actor de esta contienda, las que predominen en la selección y en el escogitamiento que realice el votante ecuatoriano en este gran desafío, inmenso desafío y reto que deberá cumplirse en el mes de febrero, tan cercano mes de febrero. Así es que, señoras y señores, hemos presentado y hasta este momento a 3 binomios, ¿no? 3 binomios. Pero queremos completar con las 8 comparecencias en binomio. Ahora, yo quiero preguntarle precisamente al señor economista Mauricio Pozo si las características del enredo fiscal, del desperdicio de recursos y especialmente de la corrupción, tendrán, digamos, un peso específico en el desarrollo de estrategias que los binomios tengan a bien diseñar para evitar colapsos y continuar con una obra, si se quiere, fecunda, en beneficio de la activación económica, que es lo primero de lo primero que hay que intentar, y del freno y denuncia de los episodios de corrupción que hemos vivido durante estos últimos años. ¿Qué puede estar interponiéndose en la suerte que nos puedan ofrecer ustedes como candidatos a las primeras dignidades del país? Mi cordial bienvenida mientras la doctora Viteri arriba a nuestros estudios, que entiendo estaba muy cerca, Mauricio. Sí, bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias, Gonzalo, por la invitación, por la oportunidad de conversar con usted a través de sus micrófonos, pues llegar a la población, a la ciudadanía, con nuestras ideas, nuestras propuestas. Sí, yo quería pedirle un favor. Usted no quiere ser exclusivamente el hombre de los números y de las creatividades nosotros económicas. tenemos que tener
conciencia de que el vicepresidente tiene que estar preparado para todo. Hemos participado en una cantidad de eventos en conjunto y hemos conversado ambos sobre distintos temas. Yo he participado hablando de varios asuntos que no son necesariamente economía. Igual Cintia ha estado muy participando en todos los campos, entonces en ese sentido no nos vamos a restringir, pero obviamente mi mayor contribución va a ser en el campo económico, que es donde yo puedo dar el mayor aporte. Yo, Gonzalo, quería pedir un favor. La transferencia de su práctica económica bastante docta, de su práctica económica tan experimentada, porque ese es su oficio y esa es su formación académica, pero creo que no debe haber encontrado ningún tipo de dificultad de conectarse con la candidata presidencial y augurarnos un compromiso conceptual y técnico significativamente innovado, y que pueda haber una conexión y una química especial, porque hasta la economía necesita de una química. Usted puede asegurarnos aquello, porque los veo muy sonrientes en toda parte y lugar, como dice la Biblia. Gonzalo, hemos hecho un gran equipo de trabajo. Bienvenida. Gracias, doctora. Gonzalo. Un abrazo a quienes nos escuchan. Hemos hecho un gran equipo de trabajo, hay un gran complemento. Sí. Cada uno con su fortaleza en su área, y hemos conversado sobre los temas económicos y obviamente compartimos las mismas preocupaciones, compartimos cuál es la forma de cómo salir del problema. Así que si usted me preocupa o me pregunta sobre el tema de la química, y la química es perfecta, hay una gran relación, somos amigos, estamos trabajando por un objetivo nacional y seguiremos haciéndolo en esa dirección, así que estamos muy contentos de poder haber hecho una sindéresis para poder ofrecer al país una ruta de corrección a los problemas y de salida a la situación actual. Así que eso para responder su pregunta, pero yo quería que me dé unos segundos por un temita que no quisiera dejarlo en el aire, Gonzalo, si me permite. Es de carácter fiscal, indudablemente. Es de carácter económico. Quería entregarle un gráfico donde está la inversión extranjera desde el año 2000 hasta el año 2016. Yeah. Esto es un cuadro cuya fuente es del Banco Central. Ahí tiene usted unas líneas amarillas que mide, o una línea amarilla que mide la relación de la inversión con el PIB, que es la forma correcta de verlo. Y como usted puede observar, cuando yo estuve en funciones es cuando se registró la mayor inversión extranjera de toda la década y media. Esto como un tema aclaratorio, porque en alguna ocasión anterior parece que hubo alguna suerte de que no había la información para poder decir qué efectivamente ocurrió. Pero sí quería dejarle a usted esa información para que lo tenga presente, que dentro de los logros que se pudieron alcanzar en la administración. ¿En qué temporalidad ocurrió la mayor inversión extranjera directa? ¿Y a qué llaman inversión extranjera directa? Es el aporte de inversionistas del exterior al Ecuador en proyectos de distinta naturaleza, que es una de las cosas que más requerimos, y es del año precisamente 2003-2004, cuando estuvimos nosotros en funciones públicas. Así que esto simplemente una especie de cuña para ilustrar un poco lo que se hizo en su momento y que sirve de antecedente para lo que creemos que lo podemos hacer aquí en adelante. Candidata presidencial, doctora Cintia Viteri, ¿cuál cree usted que va a ser la carta de presentación suya, especialmente en los primeros meses de potencial administración de la República, para con los inversionistas extranjeros? ¿Qué van a buscar en binomio? Ustedes ejecutar como una estrategia de bienvenida, de gestar confiabilidad, de provocar una invitación y un entusiasmo a invertir en el Ecuador. ¿Cuál es el escenario? ¿Cómo usted le presentaría al Ecuador frente a una corporación o a varias corporaciones que quieran establecerse en nuestro país?
Perdone, no le estoy yo pidiendo, haciéndole un examen, sino... No, pero son todos los temas de los que debemos hablar. En homenaje, digamos, a la comprensión de la gente, ¿qué cree la mayor parte, y tienen razón en muchos sentidos, hay candidatos a la presidencia de la República que no conocen de economía? En cambio, yo la he visto a usted con un discurso muy nítido, muy activo y actualizado especialmente sobre la conflictividad económica de nuestro país. Hagan el favor, y yo le pediría, el binomio que no está al tanto y los candidatos a la presidencia de la República que no están al tanto de la conflictividad económica, más bien de dejar el espacio a un binomio que realmente pueda responder. Pueden haber 4, 8 binomios de gente que entienda economía perfectamente. No digo que sean doctos, que sean sabios, pero que tengan ese sentido común de perseverar en una tarea y ir preparados a algo que va a ser tremendamente desafío, pero por todo lado. Lo que ustedes van a heredar es cosa muy seria, doctora Viteri. Y por eso comienzo preguntándole, ¿qué va a heredar usted? Primero que dijiste una palabra sumamente fundamental, el sentido común. El sentido común que no ha tenido quien ha administrado este país por 10 años con la mayor bonanza económica que hayan podido ver gobiernos juntos en su historia. Y eso no solo se debe a los ingresos por el petróleo. Y muy al contrario, la crisis tampoco se debe al dólar, ni tampoco se debe a la baja del petróleo. Y te voy a explicar rápidamente por qué. Si el dólar fuera la razón por la cual, y me refiero a la apreciación del dólar, por la cual estamos como estamos, entonces los países del socialismo del siglo XXI, que no tienen el dólar como moneda, deberían estar mejor. Y sin embargo, están viviendo una crisis humanitaria horrorosa. Venezuela, la Argentina de los Kirchner, Brasil y sus escándalos de corrupción. Aquí no hay justificación, Gonzalo. Aquí manejaron de la peor manera, de la manera más irresponsable, la bonanza económica que pudo haberle traído a este país la mejoría en los hogares de cada una de las personas que me están escuchando. Se lo gastaron todo, nos endeudaron a todos y nos robaron a todos. En el momento que vino una tragedia de niveles internacionales como fue el terremoto, este gobierno estuvo con los pantalones abajo. ¿Por qué? Porque mientras su coidiario aquí en Bolivia tiene alrededor de 16.000 o 18.000 millones ahorrados, aquí despreciaron los ahorritos, entonces recurrieron nuevamente al bolsillo de la gente para arrancarles de su bolsillo lo que ellos despilfarraron. Por eso el cambio que nosotros estamos proponiendo, un cambio del bueno, un cambio positivo, va a empezar por poner en orden la casa, por bajar los gastos que significan lujos para este gobierno. Gonzalo, yo como madre, sería imposible que tenga un avión pagado con dinero de la gente, cuando sé que hay padres de familia haciendo rifas para salvarle la vida a su hijo, para llevarlo fuera, para hacer operaciones que no se realizan de aquí. Que sí es otra visión, sí es otra visión. Los hombres confían mucho en las mujeres. Saben que nosotras jamás desperdiciaríamos un solo dólar si sabemos que vienen tiempos o que podrían haber tiempos de necesidad para nuestros hijos. Yo veo la economía desde el hogar, no desde las alturas del poder. Tampoco la veo desde la lejanía de la oficina de un banco. La veo desde la mujer que todos los días se levanta al amanecer, por ejemplo en la zona rural, y tiene que salir a pie, con frío, con polvo, con lodo, para llevar a sus hijos a la escuela. Volveremos a tener las escuelitas cerca, en las zonas rurales, en las comunidades, en las parroquias. Pero retomando el tema de la economía, tú me dijiste otra cosa, una señal al mundo de que este país va a recuperarse de manera eficiente en su área económica, que vamos a salir de la crisis y que las reglas serán siempre las mismas durante 4 años para posibilitar la inversión, es que vamos a tener listas para mayo, apenas asumamos el mandato de la nación, quien habla Cynthia Viteri y Mauricio Pozo, la única reforma tributaria, una que se presentará durante los 4 años de gobierno, y será para bajar impuestos y para eliminar otros. Esa señal podrá hacer que la gente que tiene dinero en este país sepa que puede programar sus inversiones en 4 años de estabilidad, donde no le cambien las reglas del juego, como si fueran naipes en un juego cualquiera.
Esa será la primera señal. Y como lo vamos a tener listo en el momento de asumir el mandato, porque ese es el momento en donde, a través de un proyecto económico urgente para rebajar y eliminar tributos, será aprobado, porque yo quiero verle la cara a los legisladores que de todos los partidos hablan de bajar impuestos cuando les toque aprobar un proyecto para eliminar impuestos. Entonces podremos en un mes ya tener, por lo menos en materia impositiva, las reglas claras. Ahora en materia eléctrica, y eso nos diferencia de los demás, como binomio. Usted oye, Gonzalo. Pero no están jugando con el candidato Lasso ustedes a un populismo ciertamente barato de anular impuestos. ¿De qué van a vivir? Se pregunta la gente del Estado llano. El Estado llano. No, la gente del Estado llano, cuidado. Sí. Los que se preguntan eso son los que tienen el estómago lleno, políticos con el estómago lleno. Entonces, y le contesto de qué vamos a vivir. A los de estómago lleno, contésteles de qué es lo que van a vivir. Inmediatamente. El 80% de ingresos en materia de impuestos vienen por el IVA y vienen por el impuesto a la renta. No por todas estas suertes de impuestos como la salida, el impuesto que se cobra a la salida de capitales, que va a ser derogado, el anticipo de impuesto a la renta, que ha provocado despidos, porque los costos de producción con salvaguardias, con aranceles suben. No son esos los que alimentan los fondos del Estado, son los que han provocado los despidos y que la gente se quede en la calle. Y cuando hablan de demagogia, ¿por qué no hablan cuando se dice que vamos a bajar el costo de la electricidad al sector productivo, lo cual estoy absolutamente de acuerdo? Ahí no pasa nada. Pero cuando digo que las familias, alrededor de 1 millón de familias, las más pobres de este país, no van a pagar la tarifa de luz eléctrica, no van a pagar su planilla de luz eléctrica, ni en el campo ni en la ciudad. Y eso tiene un límite, los que consumen hasta 110 y 130 kilovatios hora. Les parece un escándalo, pero lo que no saben es que eso solo cuesta entre 50 y 250 millones en el año del mayor impacto máximo. Menos de la mitad de lo que cuesta uno de los edificios que están construyendo aquí el gobierno en esta ciudad. Esto es para su burocracia. ¿Cómo es que se llaman las plataformas financieras o las plataformas sociales? Que en el fondo de cada obra monumental como esa, que no soluciona el problema de comida y de necesidad de la gente. Cuidado, y lo que hay es el apuro por llevarse lo último que le queda a esta nación en contratitos. Cuidado, y esa sea la verdadera razón de construir, como dijo el candidato de gobierno. Cuando ha participado de todo esto, recién ve los elefantes blancos. Lo que nunca vio fueron las ratas que han salido a este país, o a matrimonios, o que se fueron cuando les dijeron que iban a que ya no vuelven. Yo tengo 3 propuestas ahí, sí, en materia de corrupción. Mira que si ustedes no resuelven el problema de la corrupción, lo que les espera es dramático. Hace contados instantes, el doctor Luis Calero nos decía... Yo digo, se dio casi un proceso de beatificación post-mortem desde el punto de vista civil al señor Pareja Iannuzzelli respecto de que era un patriota, de que defendió los intereses del país en el caso Oxy, etcétera, etcétera. Y yo creo que es bueno reflexionar. Yo discrepo con eso. Ajá. Y discrepo por 2 razones fundamentales. El informe que el ingeniero Carlos Pareja entrega respecto del caso Occidental es un día antes de entregar la renuncia. Y sería bueno preguntarle al ingeniero Iván Rodríguez qué fue lo que sucedió y por qué se dio esa renuncia. Se ha dicho ya, se han dado algunos datos, pero ese informe estuvo elaborado desde antes de que el ingeniero Pareja asumiera las funciones de presidente de Petroecuador, primero. Entonces no se trató de ningún acto patriótico. En segundo lugar, en ese informe, y yo diría en ese malhadado informe, escúcheme Gonzalo, por favor, se estableció uno de los argumentos que utilizó Occidental para su defensa, en el sentido de que la caducidad, de que la omisión de Occidental de solicitar la autorización para la transferencia de derechos a la compañía en Cana no había producido daño económico al Estado ecuatoriano. Eso dice el informe de Petroecuador y ese argumento fue utilizado en el arbitraje por Occidental. Entonces, este patriotismo post-mortem a mí definitivamente no me convence. Punto número 1. Punto número 2, Gonzalo, el tema de cargar varios rubros. Mire, estuvieron dadas las condiciones legales y las condiciones administrativas para que se produjera todo esto. Hace algunos meses, en estos mismos micrófonos, señalé yo con claridad que había que buscar responsables políticos sobre este tema.
quienes prepararon, inconscientemente asumamos, quienes prepararon el ambiente adecuado, el caldo de cultivo para la corrupción. Mire, usted me hacía una pregunta sobre el tema de las emergencias. El presidente de la República declaró en varias oportunidades, en reiteradas oportunidades, inicialmente se llamaba estado de emergencia, luego en la nueva constitución se llamó estado de excepción, para permitir la participación de la Marina en la gestión de Petroecuador, ¿sí? Pero internamente Petroecuador tenía la figura de la declaratoria del estado de emergencia para poder hacer contrataciones directas. Entonces, no solo tenían, desde el punto de vista del reglamento a la ley orgánica del Sistema Nacional de Pública. Entiendo que hay un equívoco garrafal, y perdonen, en la parte de producción, no es la parte que nos interesaba, es lo último de lo último que había que editar. Pero yo le reemplazo con esto. En el tema de la alta corrupción petrolera, doctora Cynthia Viteri, pueblo ecuatoriano, hay algunos puntos que tendrá el próximo gobierno que revisarlos. Allí está el dinero que se han robado. El número 1 es un acuerdo de cooperación de hidrocarburífero, acuerdo de cooperación hidrocarburífero entre Ecuador y China, documento en el que se sostiene la alianza estratégica, líneas de crédito, preventas petroleras, suscritas con PetroChina, Unipec, CDB, un esquema de corrupción, dicen los investigadores, que ha dejado 1.800 millones de pérdidas por intermediación en la venta del crudo. Un convenio de canje de crudo por derivados entre Ecuador y PDVSA. Otro mal negocio que generó millonarios perjuicios al Ecuador, y el ensamblaje de un sistema de intermediación que benefició a otros traders, como Trafigura y como Glencore. Ustedes han oído de esto. Esto tienen ustedes que llevar como inventario preliminar para contraatacar la corrupción en el área petrolera. La construcción de la refinería del Pacífico, un proyecto fallido que le ha costado al país 1.500 millones de dólares. Eso sí es de conocimiento de todo el mundo. La repotenciación de la refinería de Esmeraldas, en lo que nos hemos quedado conversando buen tiempo esta mañana. Eso hasta este momento gesta un gasto de casi 2.300 millones de dólares. ¿Y empezó con qué? Con 170, ¿verdad? 180 casi. 170, 180 millones. La entrega del campo Sacha a PDVSA. Una decisión totalmente antitécnica y perjudicial para el país, doctora Viteri. Cynthia, la renegociación de contratos petroleros, que empezó con la firma de lesivos contratos transitorios y terminó con la migración a los cuestionados contratos de prestación de servicios con tarifas fijas de 35 y 40 dólares por barril. En 5 años, el país ha pagado a las compañías más de 9.000 millones por tarifas, a cambio recibió 4.000 millones de ingresos. La totalidad de estos proyectos fueron adjudicados sin licitación, con decretos de emergencia. El archivo del juicio de Palo Azul es otro de los temas que usted debe comprometerse a indagar. Esto es lo que va a dar votos. El compromiso certero de que ustedes, fuera de todo enfoque de amistad política o de intervención de personajes que desde las sombras también han intervenido, se han beneficiado de estos negociados, tienen que los binomios o el binomio que gane las elecciones pasarle cuentas al país de lo que realmente en términos
de indagación e investigación ustedes van a realizar. Yo le voy a obsequiar este documento que está listo en el internet para que ustedes puedan también leerlo, estimados amigos oyentes. Con esto yo quiero decir a Mauricio, con su venia candidata a la presidencia, la corrupción de no haber existido sino en un 20% que va a existir siempre. Que es una pena tener que conformarnos con porcentajes de la corrupción. Donde usted mete el dedo en este gobierno, sencillamente se lo tragan como una piraña. Aquí, Gonzalo, si nuestra selva, que es defendida por nuestros pueblos ancestrales, que es defendida por los indígenas, si no hubiera habido tanta corrupción, no hubieran tenido que explotar el Yasuní, ni a Zaruma se la estuviera tragando las explotaciones mineras, ni tampoco estuvieran ofreciendo $50,000 de recompensa por cada una de las personas de nuestro pueblo Shuar. Esas son las consecuencias de la corrupción. No se trata que le robaron a otros, le robaron a cada uno de ustedes y le robaron desde el principio. Porque cuando eliminaron los informes previos de Contraloría, cuando establecieron los contratos por emergencia o los contratos complementarios o la figura de giro específico del negocio en materia petrolera, empezaron con una cantidad, el proyecto, y terminaron como el que usted acaba de hacer de referencia a la refinería Esmeraldas, de 170, 180 millones a 2.000, casi 2.300 millones. Claro, sale el vicepresidente de la República a decir que esos contratos lo ganó la oferta más barata. Sí, pero ¿de cuánto era la oferta? ¿De 170, de 180? Finalmente, ¿cuánto costó? 2.200, ahí la trampa. Y ahora no se me vengan a disfrazar de que son los denunciantes de la corrupción. Los actos de corrupción más escandalosos han venido de las denuncias de fuera. FIFA, Panama Paper, que desató también todo el escándalo relacionado con Petroecuador, Odebrecht. Y lo que ha hecho este gobierno es encubrir, tapar, inclusive con su cuerpo, y me refiero también a la Asamblea Nacional, a cada persona implicada, desde matrimonios a donde nunca regresaron, hasta soplidos en el oído de decir que ya te van a dictar un orden de prisión. Cuando están fuera jugando al 50 y palo, ¿usted se acuerda de ese juego? Contaban 50 mientras todos se escondían. Eso es lo que hace este gobierno con los corruptos. Cuenta hasta el 50 mientras todos huyen. Por eso nuestra propuesta respecto de la corrupción se encamina en 3 puntos. Número 1, aun cuando no sean parte de nuestro equipo de trabajo en este momento, una vez que asumamos el mandato como presidente de esta nación, yo voy a requerir los informes y las investigaciones de todas las comisiones que han sido perseguidas por este gobierno, inclusive las investigaciones que Fernando Villavicencio y también Clever Jiménez han hecho de quienes he defendido cada vez que han sido atacados en sus derechos humanos por el mismo gobierno. Ellos, junto con una misión internacional que puede ser de las Naciones Unidas, van a transparentar lo que pasó en el país. Además, cada contrato será puesto en una página web de los 10 años para que todos puedan mirarlo con lupa. Segundo, hemos declarado junto con Mauricio Pozo la veda cívica. Aquí en este país, durante los 4 años que vamos a dirigir esta nación, ninguna persona, natural o jurídica, ninguna empresa involucrada en actos de corrupción, por denuncias o por escándalos, ya sea en otros países o en este, puede participar siquiera de concursos con el Estado. Y por último, si los delitos de lesa humanidad son perseguidos fuera de cada frontera, de cada país, ¿por qué la corrupción no puede estar en el mismo camino? Porque la corrupción ha matado gente, ha matado niños, ha matado ancianos. Cada vez que le roban al Ecuador, le roban la posibilidad de salvar una vida. Yo me voy a reunir con gobiernos de otros países para establecer la posibilidad de que este delito de corrupción sea perseguido a nivel internacional. De la oreja, los que se fueron a Estados Unidos. De la oreja, los que se fueron a España o a Europa. De la oreja también los que se van a Bélgica. Todos ellos tendrán que regresar aquí al Ecuador a poner la cara y directo a la cárcel. ¿A rendir cuentas? Cintia? Se congelarán las cuentas, todo esto a manos de una justicia independiente y no una justicia títere de los intereses del gobierno, y sus bienes serán parte de lo que va a recibir el Estado. Los organismos de control y las diferentes macroinstituciones van a quedar aseguradas, porque mire usted que ya están prácticamente en vísperas de reelegirle al señor Contralor. Hasta se conoce el nombre del nuevo fiscal que va a quedar
en reemplazo de Galo Chiriboga. Eso el que descubrió que era Odebrecht. ¿Usted va a permitir aquello? Por eso siempre te he hablado de una consulta popular. No hay nada que la gente no pueda hacer a través de las urnas. Puede cambiar todo lo que le molesta. Puede reformar la carta política de este país. Puede tomar decisiones que van por encima de la decisión de la presidenta y del cuerpo legislativo. Para mí una consulta directa dentro de los primeros meses de gestión al pueblo ecuatoriano para que saque para poder cambiar a los organismos de control, para poder liberar a la justicia, para poder investigar incluso al Consejo Nacional de la Judicatura con todos los contratitos en consultorías y para eliminar la reelección indefinida, también para echar abajo esa norma que declaró la comunicación como servicio público, que es constitucional, está siendo preparada desde este momento. Hay muy poco tiempo, 4 años. Nuestro proyecto estará listo en mayo, tanto para bajar impuestos, nuestra decisión para bajar costos de energía eléctrica y la consulta popular directamente a la gente para cambiar un aparato de organismos de control al servicio del actual gobierno. El inventario de la corrupción lo tiene que preparar un economista. En este caso, el mismísimo vicepresidente de la República. ¿Usted está preparado para ese ejercicio de conciencia y también de números y también de conceptos? Le estoy preguntando, señor economista Mauricio Pozo, pero no quedarnos solamente en aquello, sino simultáneamente en un programa de activación económica muy, muy significativo y de un entendimiento con los organismos internacionales. ¿En eso usted tiene seguridades o va a anticipar acciones en el caso de que sean los dos beneficiarios de la voluntad popular mayoritaria? Economista, bienvenido de nuevo. El que roba $1 o el que roba 10 millones es un corrupto, Gonzalo. O sea, en eso no podemos distinguir y decir es solo esto o es solo el otro. El gobierno nomás es el que le pone calificativos a los robos y habla de que son propinitas o cualquier otro concepto. Creo que por ahí no va el tema. Lo que nosotros vamos a hacer es no entrar ni en procesos de persecución ni en procesos de venganza. Lo que vamos a hacer es que la justicia actúe por cuenta propia y para ello tenemos que hacer los cambios necesarios para que en el Ecuador se presente una justicia independiente. La corrupción en el Ecuador le ha representado altos costos, no solo humanos, sino económicos también. Porque cuando usted tiene problemas de corrupción, la obra pública, por ejemplo, no termina siendo de los valores que corresponden. Por eso es que tenemos esos aumentos de precios de todos esos proyectos que usted bien Esto mencionó. en lo de corrupción. Ahora, los traumas fiscales por mala aplicación de las políticas de este género, ¿cuáles son? Bueno, usted tiene varios problemas. El primero de ellos es que el próximo año, entre el déficit fiscal proyectado, más todos los compromisos que hay que atender de obligaciones que se van venciendo, implica una necesidad de recursos de aproximadamente $20 mil millones. 20% del PIB. ¿Sabe cuánto es eso? Eso no existe en la historia ecuatoriana desde la República, desde la creación de la República. Una cifra de esa magnitud. Esa es la herencia que nos va a dejar este gobierno. Y yo le digo algo más. Y eso es lo que se conoce. El monto de la deuda. Estoy hablando del monto de recursos que se requiere para poder sustentar el manejo fiscal del año 2017, 17, entre lo que viene de atrás y más lo que se va a vencer en el año 2017. Usted no puede generar confianza en un país con el sector privado sin que haya atendido las obligaciones pendientes. Aquí hay plata que se les debe a los contratistas del Estado, al sector privado, a los petroleros, a los constructores. Esto es lo que decía el doctor Luis Calero, precisamente. Escúchame bien, Mauricio. El doctor Luis Calero decía, si no pagan a quienes deben en este momento, la administración pública se va a paralizar. Hay mucha deuda. Ese es el gobierno más, ¿qué se puede decir? Más endeudado. Muy cordial el asunto. Es el gobierno que más dinero debe a todo el mundo.
y nos deja un monto de deuda impresionantemente grande. ¿Cómo piensan ustedes resolver ese conflicto? Va a ser una pregunta uniforme a todos los binomios. Es una pregunta que calza bien a la situación. La deuda que tiene el Estado ecuatoriano con acreedores internos y externos llega a cerca de 50.000 millones de dólares. Ese es el monto de la deuda. Cerca del 50% del PIB. Repítale a la gente. Cerca de 50.000 millones de dólares, cerca del 50% del PIB. Porque obviamente hay que poner ahí todo lo que hay que pagar, no solamente lo que quiere el gobierno registrar. Exactamente, sí. Aquí se le debe a los que hay que atenderles y todas esas son obligaciones del Estado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer una estrategia, Gonzalo, porque no toda la deuda es igual, las características son distintas, las estructuras son distintas, hay que hacer una estrategia para poder empezar a reemplazar esa deuda que esté en condiciones inmanejables a una deuda que sea mucho más manejable y más sostenible. Nosotros hemos propuesto para empezar por la conversión de deuda cara. Para empezar, usted tiene que crear una comisión especializada de alto nivel para administración y manejo de deuda, donde usted tenga que dar atención a los segmentos de la deuda en lo que corresponde. Me explico. La deuda, por ejemplo, contratada con la China para las ventas anticipadas de petróleo, para empezar tiene que conocer a qué se comprometió el Ecuador. No sabemos cuál es el compromiso del país, no sabemos hasta dónde llega ese compromiso. ¿Y cómo va a comprobar el instante que usted llegue al despacho? Hay que revisar los convenios, pues, Gonzalo. Hay que revisar los convenios. ¿Para qué? Para poder sentarse con los acreedores en este caso y buscar un esquema de refinanciamiento, un esquema de pago de esas obligaciones de una u otra manera. La deuda con los inversionistas, a los que les estamos pagando el 10.75, el 10.50, el 9.65, los más altos valores de toda la región, el mercado tiene que reemplazar por deuda más barata, tasas de interés más bajas, plazos más largos. Pero ¿cómo hace eso? Para hacer eso usted tiene que bajarle el riesgo al Ecuador, para que pueda emitir papeles mucho más baratos. Y para bajar el riesgo, ¿qué tiene que hacer? Un programa económico que sea creíble, que sea confiable, que usted pueda venderle al mercado internacional y decirles, señores, este es el plan económico del Ecuador. Tiempo, economista, de que usted coja la deuda, esta cara, esta deuda china, esta deuda a prestamistas. La deuda con la seguridad social, la deuda con los privados. Perdóname un ratito. Esta deuda, ¿usted le piensa tramitar hacia los organismos de desarrollo para reducir el tamaño de las tasas impositivas? Es que ¿Eso no cree usted que será una jornada muy dilatada? Medio complicado le veo el asunto. Es que, Gonzalo, el Ecuador requiere un marco amplio de acuerdo. Es un campo, nosotros el marco de negociación que tenemos es con toda la comunidad internacional, donde están quienes, están gobiernos de países amigos, están inversionistas, están multilaterales, están los tenedores de los bonos, todos ellos están en ese marco de acuerdo internacional. Unos para que traigan inversión extranjera y traigan liquidez a la economía. Otros para que nos den el papel en malas condiciones, yo le doy el nuevo papel en buenas condiciones. Otro para que me dé liquidez para pagar atrasos. Es decir, no es tan simple la cosa. Hay que armar una estrategia global. Por eso es que hay que crear una comisión de alto nivel y hay que saber de esto. Esto no es un tema tan simple. Hay que saber y sobre todo, ¿sabe qué es lo difícil de esto? Que usted tiene que dar la confianza afuera para que le crean. Porque afuera se olvidan de los gobiernos, se olvidan de los ministros, hasta de los presidentes se olvidan. Lo que sí se acuerdan es que es del Ecuador. Y es del Ecuador el que quedó mal en un momento o es del Ecuador el que incumplió. Ese es el gran problema de reconstruir confianza en los mercados de afuera. Y esa es la responsabilidad que tenemos nosotros. La imagen de la solvencia técnica y de la solvencia de principios económicos y de estrategias financieras, de mejorar el perfil de la deuda y de todo esto pasa a conocimiento de los inversionistas internacionales. Y esa es la mejor carta de presentación de cualquier binomio que pasará a comandar los destinos de esta república. ¿Qué más nos ofrece, doctora? Siempre se han preguntado que todas estas medidas que hemos analizado técnicamente con Mauricio, que generan empleo y bienestar a la familia,
siempre dicen, pero ¿de dónde sale el dinero? Estamos tan acostumbrados al despilfarro durante todos estos 10 años, que no nos sorprenden que en medio de la carestía, de la crisis económica, hayan aviones, se paguen documentales, se traigan caballos para que rindan honor al presidente, coman con nuestra plata. Pero usted también está ofreciendo electricidad gratis. Justamente, pero ¿a quién? A la gente que es la ¿Sí dueña le está de jugando las al populismo, Cintia Viteri? Otra vez vamos a lo mismo. ¿Qué es lo adecuado? Que el gobierno se tire encima la plata que no les pertenece, en todos los lujos que vamos a cortar, porque se le acabaron los carritos que vamos a vender, los celulares, los viajes, todo, las comitivas, o facilitarle a los dueños de las hidroeléctricas, porque no son regalo de este gobierno. Le estamos pagando, cada uno de los que me está escuchando, cada vez que paga impuestos, está pagando las hidroeléctricas. Y las hidroeléctricas tenían un objetivo, abaratar el costo de la energía eléctrica, sobre todo a los dueños de las mismas. Los hogares ecuatorianos, porque sí le podemos vender energía más barata a Colombia, y aquí le suben al sector productivo que ocasiona desempleo. Y las tarifas de las familias no bajan y le siguen cobrando inclusive a los más pobres de este país. Lo que vamos a cortar son los lujos. La factura no la va a pagar la gente porque no la consumió. Y ese dinero cortado en lujos más otras medidas estarán destinadas a que la gente de escasos recursos no pague energía eléctrica ni en el campo ni en la ciudad, con lo cual se solucionan dos problemas. Pones dinero en el bolsillo de la gente y solucionas la desnutrición de 500,000 de niños en este momento entre 0 y 5 años. Y por otro lado, cuando hablamos, por ejemplo, de las viviendas con 0 entradas a 20 años plazo y cuotas que van alrededor de $150, ¿qué estamos hablando? No solo del techo de la gente más pobre de este país, sino de generar empleo nuevamente para obreros, albañiles, electricistas, gafiteros, para el que pone el tumbado, para el que pone la baldosa y toda la cadena de producción que en materia de construcción está ligada a ellos. Cuando hablamos de guarderías, ¿qué estamos hablando? De generar empleo para las mujeres que viven en los sectores más pobres de este país, de coger una de esas viviendas, si la dueña de casa así lo desea, invertir en su casa $10,000 y que genere empleo para 5 amas de casa de ese sector, para que las otras del mismo sector dejen a su hijo ahí, puedan trabajar las horas que ellas decidan. Si quieren trabajar 3 horas, 3 horas. Si quieren trabajar 4 horas, 4 horas. Si quieren dedicar el resto del tiempo a cuidar a sus hijos, tendrán la libertad. Con una diferencia, ganarán el proporcional al trabajo que están haciendo de ley y con todos los beneficios del trabajador en este país. ¿Usted quisiera liderar una acción esclarecedora, la más significativa de los últimos años, convocando a sus otros compañeros de jornada electoral, a los otros candidatos, a los otros binomios? Y seguramente solamente ir los candidatos a la presidencia de la República. 8 pasajes Quito-Washington. Y acercarse los 8 a la Secretaría de Justicia de la Unión Americana y decirle, tenga la bondad. Uno de nosotros somos los que vamos a conducir los destinos de este país. Y nuestra comunidad ecuatoriana está reclamando los nombres de los corruptos que recibieron el dinero de las operaciones malhadadas con la empresa Odebrecht. ¿No cree usted que sería un gesto de los 8 candidatos fantástico? Y les dejamos con la estratagema de dilatar ese informe. Coincido con usted, sería un hecho fantástico que eso se dé. Pero aun cuando eso no se dé, ¿usted cree que la investigación de Estados Unidos va a seguir secreta? Ya se están conociendo parte de las declaraciones de los implicados en ese escandaloso hecho de corrupción. Y quiéralo o no, curándose en sano o no, el Ecuador va a saber quiénes le robaron la oportunidad histórica de haber tenido un mejor presente y un mejor futuro para lo que más amamos, los padres de familia, nuestros hijos. Muchas gracias. Gracias a ti, Gonzalo. Muchas gracias. Un gran abrazo. Muy buenos días. Aquí tiene que estar ya la señora Alexandra, mamá de David sí, Romo. Alexandra Romo. Sí. Ajá. Venga, Alexandra, ¿cómo le va? Y venga y salude con la candidata también. Nos vimos ayer y nos seguimos viendo. Sí. Yo me he comprometido con ella como con
todas las qué madres. buena nota. Tenga la bondad, porque padres- estoy sin tiempo, Sí. Alexandrita, como me ha visto estos días. Cuyos hijos han desaparecido, de crear una unidad especial que no trate ningún otro tema, sino que se dedique a encontrar a los hijos ¿Tiene la de las madres grabación? ecuatorianas aquí. Le debe haber hecho escuchar a la